Ahora vamos a hacer un resumen del paciente que tiene fibrosis quística. Entonces, esto lo vimos por separado en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser como un repaso, o sea, mencionar cada uno de estos puntos y ya no vamos a ver la patofisiología, eso ya lo vimos de manera súper extensa en los videos anteriores. Entonces, empezamos con genética, luego cuadro clínico y complicaciones, diagnóstico, tratamiento y manejo de una complicación que va a ser hemorragia severa del tracto respiratorio en el paciente con fibrosis quística. Entonces, paciente con fibrosis quística, esto va a ser una enfermedad autosómica recesiva, o sea que se necesita que los dos cromosomas del paciente, que los cromosomas estén mutados para tener la enfermedad, o sea que sus padres son portadores de la enfermedad. Esto se va a dar por un defecto en el gen que codifica para un canal de cloro. Y este canal de cloro es el CFTR, o sea, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Este es un canal de cloro que va a estar defectuoso. Tenemos varias mutaciones o varias lesiones que pueden terminar con defecto de este canal, pero la principal va a ser porque tengamos una deleción de 3 nucleótidos, y esos 3 nucleótidos van a ser los que determinan, o digamos los que codifican para el aminoácido número 508 de esta proteína, de este canal. Y el aminoácido número 508 normal en esta proteína es el aminoácido fenilalanina. Pero como vamos a tener deleción de estos 3 nucleótidos, no vamos a tener esta fenilalanina. Ese es el efecto más común y es por eso por lo que principalmente se da la fibrosis quística. Esto va a terminar con que tengamos acumulación de este canal, pero en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces aquí está la célula, aquí está el núcleo de la célula, aquí está el retículo endoplásmico rugoso. Lo normal es que el canal esté pues aquí, en la membrana citoplasmática, pero en el paciente con fibrosis quística, en esta variante, el canal va a estar aquí acumulado dentro del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, eso es lo que va a hacer que el paciente tenga fibrosis quística. Y entonces no tiene el canal aquí, sino que lo tiene aquí acumulado. Entonces es un paciente que no le está funcionando su canal de cloro. Ahora, ¿cómo se va a presentar el paciente? Ya en videos anteriores vimos que estos pacientes, sus secreciones van a ser secreciones gruesas, deshidratadas. Entonces, las secreciones van a empezar a tapar los tractos, el tracto respiratorio y el tracto gastrointestinal. Entonces, el paciente se va a presentar por medio del tracto respiratorio, el paciente va a tener bronquitis crónica, va a tener bronquiectasias, va a tener infecciones recurrentes del tracto respiratorio, puede tener opacificación y dolor de los senos, pues porque tiene infección de los senos. Se asocia que el paciente tenga pólipos nasales, el paciente va a tener disnea, tos, producción de esputo y hemoptisis. Estas son complicaciones del tracto respiratorio. Complicaciones del tracto gastrointestinal es el paciente no va a poder secretar las enzimas pancreáticas. Entonces el paciente no va a poder absorber la grasa y por tanto va a tener esteatorrea. No puede absorber la proteína, o sea va a tener hipoproteinemia y por tanto falla en el desarrollo. Otra, el paciente va a tener obstrucción del ducto biliar, o sea el paciente va a tener cirrosis biliar. Otra, el paciente va a tener daño al hígado, o sea va a tener cirrosis. Y la cirrosis va a terminar en hipertensión de la vena porta. También podemos tener varices esofágicas. Podemos tener hileo meconial en un recién nacido, que va a ser la materia fecal de los recién nacidos, se llama meconio. Y ese meconio va a estar como deshidratado y va a obstruir al tracto gastrointestinal. Obstrucción del tracto gastrointestinal. Y otra complicación es que el paciente puede tener prolapso rectal. Esto es por medio del tracto gastrointestinal. La otra es por medio del tracto genitourinario. Entonces, en el hombre, más o menos el 20% de los pacientes que tienen fibrosis quística no tienen el ducto deferente. Entonces, en el hombre no tenemos el ducto deferente.
punto diferente. Y aparte el paciente generalmente tiene azoospermia, o sea que no produce los espermatozoides. En el caso de la mujer, vamos a tener amenorrea. Y aparte vamos a tener las secreciones de la vagina, van a estar más gruesas. De la vagina y del útero y de la trompa de falopio y todo eso, el moco que recubre al epitelio del tracto reproductor femenino va a estar más grueso y va a ser más difícil que los espermatozoides tengan acceso al ovocito. Entonces, los dos pacientes, hombre y mujer, tienen riesgo de infertilidad. Y en el caso de la mujer también tiene riesgo de embarazo ectópico. Y vamos con complicaciones de electrolitos. Entonces, el paciente con fibrosis quística es un paciente que está perdiendo sodio, como ya lo vimos en el video anterior. Entonces, si estamos perdiendo sodio, vamos a responder con el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Y por tanto, vamos a secretar potasio o secretar hidrogeniones. Entonces, el paciente va a tener hipocalemia porque está tirando potasio y va a tener alcalosis metabólica porque está tirando hidrogeniones. Esas son complicaciones y cuadro clínico. Vamos con el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico del paciente con fibrosis quística lo vamos a hacer el mejor estudio inicial. O sea, tenemos un paciente, queremos que tiene fibrosis quística, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos va a ser inducir el sudor a través de ponerle pilocarpina al paciente. Pilocarpina es un agonista muscarínico. Entonces le vamos a dar pilocarpina para que produzca sudor y vamos a agarrar cuando menos 2 muestras de sudor separadas entre 12 y 24 horas. Y si en las dos muestras de sudor tenemos una concentración de cloro mayor a 60 miliequivalentes por litro, más pues las características de fibrosis quística, o sea, más la clínica, diagnóstico y el paciente tiene fibrosis quística. Hay otros métodos diagnósticos que es, por ejemplo, en un recién nacido, una prueba del tamiz del recién nacido es medir el tripsinógeno inmunoreactivo, que está aumentado en los pacientes con fibrosis quística. Y la otra es a través de ver el material genético del paciente y ver si tiene una deleción específica que sabemos que produce fibrosis quística. Por ejemplo, sabemos que deleción de 3 nucleótidos terminan en deleción de la aminoácido fenilalanina, como ya lo acabamos de ver. Pero hay otras variantes por las cuales el paciente puede tener fibrosis quística. Entonces, no siempre nos sirve ver qué material genético tiene el paciente, porque tenemos muchísimas variantes por las cuales el paciente puede tener fibrosis quística. Pero esa es otra cosa que podemos hacer, identificar la mutación en el material genético del paciente. Esas son las pruebas diagnósticas que hacemos. Hay otras cosas que podemos utilizar para apoyarnos del diagnóstico, que es si hacemos una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax vamos a tener bronquiectasias, vamos a tener un patrón de hiperinflación. Hiperinflación es, vamos a ver más número de costillas, vamos a tener un aumento de la lucidez pulmonar y vamos a tener aplanamiento del diafragma. Aparte podemos tener atelectasias, podemos tener neumotórax y en el paciente con fibrosis quística también le podemos hacer una gasometría. Y la gasometría vamos a ver hipoxia y vamos a tener acidosis respiratoria. Y podemos hacer cultivo del esputo, porque los pacientes con fibrosis quística muy frecuentemente tienen infecciones del tracto respiratorio. O sea, las bacterias más comúnmente involucradas son Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepace y Haemophilus influenza no tipificable. Estos microorganismos generalmente infectan al tracto respiratorio del paciente. Entonces, si hacemos un cultivo del esputo del paciente y crecen estos microorganismos, muy probablemente el paciente tiene fibrosis quística. Entonces, estas son otras pruebas diagnósticas que hacemos. Vamos con el tratamiento. En su tratamiento, al paciente le vamos a dar antibióticos y los antibióticos que le damos va a ser aminoglucósidos inhalados. Le vamos a dar macrólidos, específicamente el macróleo que damos es
acitromicina porque va a servir en este caso como un antiinflamatorio. Le vamos a dar albuterol, que es un broncodilatador. Le vamos a dar medicamentos para aumentar el aclaramiento de las secreciones de las glándulas, o sea, para limpiar las secreciones del tracto gastrointestinal, limpiar las secreciones del tracto respiratorio. Entonces, esta va a ser la alfa dornasa, que es una DNasa o una ribonucleotiasa. Y la otra va a ser darle solución salina hipertónica. También le vamos a dar ibuprofeno porque esto disminuye la progresión de la enfermedad. Son pacientes que tenemos que hacer el reemplazo de enzimas pancreáticas porque ya vimos que el páncreas no puede pasar las enzimas pancreáticas desde el páncreas hasta la segunda porción del duodeno. Esto lo vimos en el video anterior. Entonces, reemplazo de enzimas pancreáticas, y este es un paciente que tiene que tener una dieta alta en proteínas y en calorías. Ahora, si no le están funcionando los medicamentos o si el paciente sigue sin absorber bien los nutrientes y todo eso, el paciente puede tener deficiencia de enzimas, de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, D, E y K. Y en estos casos, lo que hay que hacer es, el paciente es candidato a hacer un trasplante de páncreas, en el caso de que no esté absorbiendo bien los nutrientes, o en el caso de que no esté respondiendo bien a los medicamentos, vamos a hacer un trasplante de pulmón, o será lo recomendado. Entonces, esto va a ser el tratamiento del paciente con fibrosis quística. Ahora, en el caso específico donde el paciente tiene fibrosis quística porque tiene la deleción de esos 3 nucleótidos que nos hacen deleción del aminoácido número 508, que es una fenilalanina, en ese caso damos otro medicamento, o sea, aparte de esto, damos otro medicamento que es ivacaftor, porque esto promueve la apertura de los canales de cloro, y otro medicamento que es lumacaftor, que esto hace que se desdoble la mal doblada proteína del canal de cloro. Entonces, ya vimos que el canal de cloro anómalo en estos pacientes se queda acumulado en el retículo endoplasmático rugoso. Y ahí, pues va a estar anómalo el canal de cloro y va a estar mal doblado, o sea, su estructura secundaria de esa proteína va a ser anómala. Y lumacaftor lo que hace es promueve que esta proteína mal doblada se desdoble y tome su configuración normal. Eso es lo que hace el lumacaftor. Pero entonces esto va a ser nada más en el caso de que el paciente tenga la fibrosis quística por la deleción de esos 3 nucleótidos. Entonces, esto es tratamiento. Y vamos con manejo de la hemorragia que puede tener el paciente. Entonces, el paciente que tiene fibrosis quística es un paciente que puede tener hemoptisis macroscópica. Hemoptisis macroscópica es, aquí tenemos la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Las arterias bronquiales que están aquí se pueden dañar y pueden sangrar. Pueden sangrar aquí o pueden sangrar hacia la luz bronquial. Y si la sangre pasa hacia la luz bronquial, finalmente aquí vamos a tener los alvéolos. Entonces la sangre va a terminar en los alvéolos y entonces esta va a ser una barrera y va a ser más difícil que el oxígeno difunda desde el alvéolo hasta lo que está aquí, que son los capilares. Entonces el paciente tiene riesgo de morirse no porque está sangrando mucho por esta pequeña arteria, sino porque tiene una barrera que está impidiendo la difusión del oxígeno hacia el capilar. Entonces se puede morir por asfixia. Entonces lo que hay que hacer es, en el momento que el paciente viene con hemoptisis macroscópica, hacemos una broncoscopía. Y la broncoscopía va a ser para identificar esta arteria y si la vemos, hacer cauterización de la arteria. O sea, la vamos a quemar, literal, quemamos la arteria para hacerla fibrótica y que ya no esté sangrando. Si esto no sirve, entonces lo siguiente es hacer embolización. Y si no sirve la embolización, lo siguiente que hacemos es, vamos a poner al paciente en decúbito lateral, del lado en donde el paciente está
sangrando. Entonces en este caso el pulmón izquierdo es el que está sangrando. Entonces lo que hacemos es ponemos al paciente, aquí está la tráquea, bronquio primero derecho, bronquio primero izquierdo. Si este bronquio está sangrando, entonces ponemos al paciente en decúbito lateral de este lado. O sea, vamos a acostar al paciente así. Vamos a acostar al paciente, en este caso de su lado izquierdo, se lo vamos a acostar así. Para que al poner al paciente así, entonces tenemos tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Y entonces la sangre que está aquí está la sangre. Y pues sí, la sangre se sigue yendo aquí, hacia los alvéolos de este pulmón, pero ya es más difícil que la sangre pase hasta este bronquio, porque si el paciente está sangrando, tiene riesgo de que la sangre pase hasta este bronquio, y entonces ahora este pulmón también estará afectado. Pero si al paciente lo ponemos en decúbito lateral del lado en donde el paciente está sangrando, es más difícil que la sangre haga esta maniobra y se vaya al otro bronquio. Entonces, ya aquí la razón por la cual ponemos al paciente en decúbito lateral no es para parar el sangrado, sino para prevenir que la sangre se vaya al otro bronquio. Entonces, ya vimos genética, ya vimos complicaciones, cuadro clínico, ya vimos diagnóstico, tratamiento y el manejo de la hemoptisis en un paciente con fibrosis quística. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.